Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un gusto tenerlos aquí. Sé que varios están, veo que varios están en una sola conexión. Hay varios, bueno, en el caso de esa conexión que es Salón T301 son mis alumnos, doctora, Sí, mucho gusto. de Filosofía Moderna. Ujú. Y bueno, ya les he hablado muchísimo de usted, doctora, y están entusiasmados de escucharla. Bueno, yo me permito leer una breve semblanza que me compartió la doctora, un poco para aquellos que no la conozcan, que sería un poco raro porque la doctora Laura Benítez pues es bastante reconocida y destacada a nivel internacional. Y bueno, yo suelo decirle a mis alumnos que es la estudiosa de filosofía moderna más importante en México, aunque yo sé que a algunos colegas les podría hacer ruido esto, pero a mi parecer así es y es con mucho cariño, ¿no? Eh, Gracias. la doctora Laura Benítez es licenciada, maestra y doctora en filosofía por la UNAM, donde ha sido docente por 53 años y de la cual obtuvo, entre otros, el premio Norman Sperling por la mejor tesis de doctorado. Ay, micrófono, no te oigo. ¿Los demás me escuchan? Ya te oí. Ya Eh, te oí. Sí, estás congelado. Sí, se me, le va. Híjole. Ay, pobre Roberto. Estás congelado. voy a tratar de conectarme a través del celular también para... Para no congelarte, sí. Porque te estás congela y congela. Perdón, nada más estoy buscando la liga. Sí. Oye, mira, yo ya tomé mi... Ya está. Sí. Caray, ¿dónde está? Ahí estás. Ahora regresaste, pero ya descongelado, pero ojalá así te mantengas. Ok, intento leerlo rápido. Eh, es premio de la Universidad Nacional en Docencia en Humanidades en 2002, así como el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en 2006. Es reconocida especialista en el área de filosofía moderna y del Renacimiento, sobre todo de la filosofía cartesiana, así como en temas de la filosofía en México. Es autora de El mundo en Descartes, La idea de historia en Carlos de Sigüenza y Góngora, Descartes y el conocimiento del mundo natural, Filosofía natural de René Descartes y el desarrollo del concepto de materia en la ciencia moderna entre los siglos XVII y XVIII. Ha traducido El mundo o Tratado de la Luz de René Descartes, Descartes, El problema de la investigación pura de Bernard Williams y coordinó y participó en la traducción del libro Descartes de John Cottingham. Ha coordinado 18 libros colectivos y cuenta con numerosos capítulos en libros y artículos en publicaciones nacionales y extranjeras. Es responsable de numerosos proyectos de investigación. Actualmente es responsable del proyecto IN 401620, el papel de la hipótesis en el conocimiento y en la filosofía natural de los siglos XVII y XVIII, antecedentes y prospectiva. Con José Antonio Robles fundó el seminario del área de Historia de la Filosofía del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM en 1985, el cual encabeza y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros y me callo yo para que... Ok.
Pues Beto, muchísimas gracias. Otra vez se fue allí un poquito pero bueno, ahora te vemos moverte, entonces creo que ya no estás congelado. No, pues la agradecida soy yo. Ustedes no saben el enorme afecto que yo le tengo, pues en su totalidad al estado de Puebla, especial, y entre otras cosas porque me encantan sus dulces. Y aunque esto es así, muy baladí, de todas maneras se los quería decir, pero además de eso he tenido muchos amigos de la universidad allá y pues la verdad me siento muy contenta de poder participar en este seminario de Beto. Bueno, como ustedes seguramente saben, lo que yo quiero presentarles el día de hoy es reflexiones sobre la primera parte de los principios de la filosofía de René Descartes en perspectiva epistemológica. Quiero decirles que bueno, este libro en realidad es muy poco leído en general, aunque es sumamente importante porque en él Descartes empieza, digamos, a cuestionar ciertas cosas que antes aparecían como definitivas, rígidas y que no se podían mover, pero en este texto él empieza a elaborar cuestiones que llaman mucho la atención y es algo de lo que les quiero hablar el día de hoy. Bueno, antes que eso, bueno, para introducirnos quiero presentarles un poco mi perspectiva muy brevemente de la historia de la filosofía, particularmente concentrada en el método. En general, disculpen, el método a lo largo del periodo moderno se abre paso entre el sentido común y las ficciones especulativas. Ello significó poner a prueba tanto las versiones del mundo que los sentidos nos entregan, el sentido común, como las ficciones especulativas que podemos hacer acerca de él. Ello significó poner a prueba tanto esas versiones de los sentidos como las provenientes de las operaciones del entendimiento. Los métodos y la metodología como reflexión sobre los mismos se fueron afinando a medida que se desarrollaba la ciencia nueva. Como efecto del cambio de vía reflexiva, el punto de partida metódico varía. Ya no se trata de una reflexión sobre objetos, como digamos en la vía de reflexión ontológica, y más particularmente sobre su esencialidad. Esto empieza a dejarse a un lado. De hecho, la actitud escéptica toca primero precisamente la quiritas. El entendimiento no puede alcanzar las esencias que solo son asequibles, según varios autores en el cambio, a Dios, al paso que propio de la razón humana es comparar y medir, como lo dejó asentado Nicolás de Cusa en la Docta Ignorancia. Así, la reflexión filosófica en la vía epistemológica se volcará sobre las capacidades operativas de la mente y su verdadero alcance, esto es, los límites del entendimiento y sus productos, las ideas, como lo más inmediatamente accesible en la ruta del conocimiento. No es que el mundo haya dejado de importar, puesto que todos los afanes de la nueva ciencia tienden hacia el mundo natural, sino que este interés está mediado por la reflexión epistemológica que se concreta en nuevas formas metódicas cuyo eje central es la evidencia, ya empírica o racional. Si el mundo es externo, su conocimiento no es algo a la mano, dado y obvio, sino indirecto, complejo y necesitado de una mediación metódica. Todo ello me lleva a postular un cambio de vía reflexiva en la que el método da principio con el examen crítico de las facultades del conocimiento. Por un lado, no puede dejarse a la mera sensibilidad del conocimiento del mundo si se tiene la sospecha de que no es como aparece,
Pero por otro, las teorías muy generales elaboradas por la mente no pueden extenderse con facilidad a la inmensa variedad de los fenómenos observados. La ciencia nueva, entonces, se abre paso así entre las meras especulaciones del entendimiento sin referencia empírica y los datos sensibles como un puro cúmulo de apariencias desordenadas. En suma, en el cambio de vía reflexiva pueden observarse las siguientes tendencias. Un cambio en la concepción ontológica que podemos llamar reductivo, ya que de la multiplicidad sustancial, así digamos más o menos heredada del aristotelismo, etcétera, pasamos a la homogeneidad de la sustancia, ¿no? En el caso de Descartes, la materia. Este cambio quedará también reflejado en la concepción de un sujeto que, independiente del mundo externo, es capaz de reflejarlo, engarzarlo, estructurarlo, etc. Un cambio en la perspectiva epistemológica que abandona la necesidad de salvar las apariencias para lanzarse a la búsqueda de la evidencia ya empírica, ya racional. Un cambio en la metodología que implica una actitud crítica o razonablemente escéptica frente a los datos del sentido común, tanto como frente a las elaboraciones meramente especulativas de la razón. Entonces vamos a empezar ahora sí con los principios en Descartes. Descartes, ¿y por qué la indagación filosófica es una cuestión de principios? Que si eso no suena algo extraño, ¿eh? En su carta a quien tradujo los principios de la filosofía, el abate Picot, Descartes refiere que la palabra filosofía significa el estudio de la sabiduría y que por sabiduría no se entiende solo la prudencia en las cosas de la vida, sino un perfecto conocimiento de todo lo que el hombre puede saber, tanto para la conducta de la vida como para la conservación de la salud y la invención de todas las artes. Y a fin de que este conocimiento sea tal, es necesario que se deduzca de las primeras causas, de suerte que para tratar de adquirirlo, y a esto es a lo que se llama propiamente filosofar, es preciso empezar por la investigación de las primeras causas, es decir, de los principios. Entonces ven ustedes aquí una interesante, digamos, variación de perspectiva. Si la valía de la filosofía se hace recaer en su forma reflexiva, articulada y metódica, sin duda debe serlo también en sus principios. En opinión de Descartes, hay dos clases de principios que fundan la filosofía, los metafísicos y los matemáticos. Los metafísicos postulan en primer lugar la existencia del yo como cosa pensante, une chose qui pense, ¿no? Diría Descartes. Sin negar el carácter ontológico de una sustancia que piensa, el yo puede ser visto como el representante más claro de un sujeto que se afirma frente a la existencia del mundo externo y en tanto continente o lugar de las ideas como primario epistemológicamente a cualquiera de ellas, incluida la de Dios. Es aquí donde Descartes tuvo algunas fricciones con algunos teólogos. El asunto adquiere aún mayor relevancia cuando Descartes nos dice que quienes filosofan mal, esto es sin orden o método, creen que el yo se reduce al cuerpo que ven y tocan y al que atribuyen la capacidad de sentir. No obstante, de ello no se puede tener ninguna certeza, pues de lo único que tenemos certeza metafísica es del ser de nuestro pensar. Entonces acá, veremos más adelante, hay dos tipos de certeza, una metafísica y una moral. Entonces vamos a ver en qué consiste posteriormente. Naturalmente, Descartes hace figurar a continuación, en el orden de sus principios, los argumentos tanto a priori a favor de la existencia, los argumentos tanto a priori a favor de la existencia de Dios, para rescatar su primacía metafísica como existente necesario,
y explica cómo la omnipotencia divina debe definirse en los términos de todo cuanto Él ha creado, o sea, potentia creationis, incluida nuestra capacidad para conocer la obra del Creador. A pesar de los argumentos teológicos, el argumento del cogito creó malestar entre diversos filósofos y teólogos que vieron en la precedencia del yo una amenaza para la ortodoxia. No es mi intención entrar en esta controversia, pero sí señalar que el yo, entendido como principio epistemológico, es revolucionario y permite una nueva vía de desarrollo a la filosofía que hace descansar en el ser del pensar el conocimiento del mundo externo. En efecto, el examen de los principios, bueno, les voy a leer antes una cuestión cartesiana que creo que, déjenme ver, sí, que vale la pena tomar en cuenta. La correspondencia, bueno, esto está en el libro de John Cunningham y creo que vale la pena comentarlo. La correspondencia de Descartes provee amplia evidencia de la hostilidad que sus enseñanzas despertaron entre los escolásticos, particularmente en el área de la física, sobre lo que escribió a Huygens al inicio de 1642, que los escolásticos estaban persiguiendo sus ideas y tratando de destruirlas al nacer. Parte de esta hostilidad provenía de la aprehensión general que se sentía en el siglo XVII de las enseñanzas de los nuevos filósofos pudieran subvertir la autoridad de la Iglesia. Así que, como ustedes ven, estuvo, digamos, cerquita de tener dificultades muy serias. En efecto, el examen de los principios nos lleva, digamos, a una situación bastante peculiar. Si Descartes subraya el poder creador de Dios como la marca de su omnipotencia, es porque considera que esta potencia puede comunicar a algunas cosas especiales como las verdades un carácter único, el de ser verdades necesarias. Contrariamente al dictum agustiniano de que el 6 no es un número perfecto porque Dios creó el mundo en 6 días, sino que Dios creó el mundo en 6 días porque el 6 es un número perfecto, Descartes piensa que no hay nada perfecto anterior a la creación. De ahí que considere un abuso hablar de verdades eternas, pues solo porque Dios las crea es por lo que devienen perfectas. Es obvio que Descartes lucha aquí con el problema del orden y la voluntad divinos, entre la potencia Dei ordinata, que parecería obligar a Dios a seguir sus propias leyes creadas, y la potencia Dei absoluta, que hace imposible que los principios y leyes sean, en un sentido metafísico último, necesarios. Descartes busca ubicarse en la zona de equilibrio entre la necesidad y la contingencia de las verdades y la necesidad y la libertad de Dios. Hasta aquí lo que sabemos sobre los principios es que hay una serie de verdades que son necesarias sin ser eternas en el sentido absoluto de Dios, puesto que son su creación. Digamos, para sacar una especie de conclusión. En una segunda parte me pregunto, ¿es la ciencia cartesiana esencialmente deductiva? Ahora bien, para pasar del conocimiento de Dios al de sus criaturas, hay que tomar en cuenta que nuestro entendimiento es finito y la potencia de Dios infinita. Descartes afirma en el principio 24 que el mejor método del que nos podemos servir para descubrir la verdad es pasar del conocimiento de la naturaleza divina a la explicación de las cosas creadas y agrega, cito, si tratamos de deducirlas de tal suerte de las nociones que están naturalmente en nuestras almas,
que obtengamos una ciencia perfecta, es decir, que conozcamos los efectos por sus causas. Sin embargo, agregue mi opinión a modo de advertencia que al examinar la naturaleza de una cosa, hay que tomar siempre en cuenta que Dios, su autor, es infinito y que nosotros somos enteramente finitos, por lo que muchas de las cosas que ha hecho sobrepasan la capacidad de nuestro espíritu. Desde luego, lo primero que nos sobrepasa es la inmensidad del universo, las incontables estrellas, la divisibilidad de la materia en principio infinita. Ahora bien, si el mundo natural es indefinido, porque Descartes cambia allí, no se trata de que el mundo es infinito, sino indefinido. Ello no significa que no guarde imperfecciones, pues una cosa es no reconocerle límites, dice Descartes, por ello es indefinido, lo cual está ligado a un defecto de nuestro entendimiento, este es a una limitación epistemológica, y otra diferente es que no sepamos desde el punto de vista ontológico que al ser cosas creadas no son absolutamente perfectas. Entonces, esta es una cuestión que pues se debate bastante. La puerta a la inducción, esta es una parte que me interesa mucho. De manera interesante, el problema de la distinción entre infinito e indefinido tiene importantes consecuencias para la filosofía natural cartesiana. En efecto, bien visto, no solo se trata del problema teológico de rescatar a la divinidad como absolutamente perfecta y subrayar la limitación del entendimiento humano, sino que nos lleva al problema de la multiplicidad de los efectos de lo creado, no obstante la homogeneidad material y sus leyes generales del movimiento. En cuanto a los principios de la ciencia natural, Descartes nos dice que se trata de principios matemáticos, pero hay que especificar que en realidad son matemático-geométricos, ¿no? Que se refieren a la extensión en abstracto, en largo, ancho y profundidad. Tales principios deberán aplicarse a los modos concretos de la extensión o cuerpos, lo que se traduce en sus específicas medidas volumétricas. Sin embargo, Descartes considera también entre estas verdades fundantes el movimiento y el acomodo de las partes corpóreas, es decir, su cambio de lugar. Así, los principios en este caso hacen referencia al movimiento mecánico, que solo puede darse por contacto entre los cuerpos y corpúsculos, esto es a nivel macrofísico, en que nuestros sentidos los registran, y a nivel microfísico, en el que nuestros sentidos no pueden registrarlos. En suma, los principios de la filosofía natural son de dos tipos, los geométrico-matemáticos y los mecánico-físicos. El problema ahora es tratar de entender qué tipo de verdades necesarias son los principios, tanto aquellos que apoyan a la filosofía en general, como aquellos que fundan la filosofía natural. De las verdades necesarias a las verdades innatas, o en qué sentido Dios crea lo que podemos conocer. Si, como dijimos anteriormente, Dios tiene para Descartes un poder creador ilimitado, ¿qué relación guarda el ser creador con su creación y particularmente con las verdades, digamos, necesarias? Según la interpretación más frecuente, el Dios cartesiano se verá obligado a sujetarse a los principios una vez creados, lo cual para muchos autores, incluido, por ejemplo, el teólogo de la época, Samuel Clarke, resulta ser una clara limitación a la voluntad divina. De Villiers sostiene hoy día que el problema debe ser leído desde otro ángulo. En efecto, sobre Dios no pesa determinación alguna. Para Descartes,
¿Hay un perfecto equilibrio entre la necesidad y la libertad de Dios? O como él lo expresa, Dios elige en la perfecta indiferencia. Pero además de este perfecto equilibrio que antecede a Spinoza en la identificación de la voluntad y el entendimiento divinos, se presenta en Descartes una muy interesante propuesta epistemológica que podemos llamar optimista. Dios crea todo eso que llamamos mundo externo, pero también crea la mente humana de modo que lo pueda conocer. Es verdad que Descartes había declarado en una carta a Chanute que Dios no crea el mundo para el hombre. Con esto quería remontar las ideas finalistas de que el hombre ocupa el centro del universo que Dios ha creado para él. Puede haber, dice Descartes, otros mundos que no conocemos, y cita acusa. Puede haber incluso otras mentes. Y aunque no lo cita, piensa en Giordano Bruno. Es entonces ridículo decir que el mundo ha sido creado para que el hombre lo use o se sirva de él. Sin embargo, subsiste una preocupación finalista, no del nivel ontológico, sino epistemológico, pues es fácil transitar de, cito, Dios ha creado al hombre de manera que pueda conocer el mundo, a Dios ha creado al hombre con una mente para conocer el mundo. Por otro lado, Dios crea, además del mundo que nos maravilla, verdades que ponen la mente del hombre. Se trata, pues, de verdades necesarias, pero también innatas. Estas rigen el mundo externo, pero están en la mente del hombre, bien que no necesariamente explícitas, sino como en simiente. Ahí están guardaditas las semillas del conocimiento. El hombre puede tenerlas sin comprenderlas. Horror. Así pueden formar parte de su estructura mental, aun cuando no sean perfectamente entendidas. Digamos que sobre este asunto del innatismo como estructurando la mente, habrá que esperar a las propuestas leibnizianas que son mucho más explícitas, ¿no? Así, al inicio de los principios, Descartes parece estar convencido de que el conocimiento del mundo está garantizado doblemente por las verdades necesarias que lo rigen y estas mismas verdades en el entendimiento que le permiten al hombre conocer con evidencia los principios que regulan este complejo y variado mundo. Sin embargo, habrá que distinguir ciertos principios matemáticos o lógicos conformadores de nuestro entendimiento de los principios metafísicos como la existencia del cogito o de Dios, y físicos como las leyes del movimiento, que fundamentan la filosofía en general, los primeros, y la filosofía natural, los segundos. Mientras los matemáticos o lógicos estructuran nuestro pensamiento, los metafísicos y físicos son fácilmente reducibles, en mi opinión, a marcos teóricos de la filosofía cartesiana, aun cuando Descartes suponga que cada uno de nosotros puede encontrar dichos principios mediante un ejercicio reflexivo que los hace aflorar de la mente en tanto verdades innatas con las que Dios nos ha marcado como sus criaturas. En mi opinión, Descartes ha implantado en la cabeza del hombre sus propios marcos teóricos metafísico y físico, lo cual le pareció, al menos en un principio, necesario y tal vez suficiente para conocer el mundo. No obstante, al final de los principios, Descartes parece haber dejado a un lado el optimismo inicial propio de su racionalismo más consistente para adoptar una línea más cercana a las ideas de corte escéptico. Esto no lo voy a referir ahorita porque estoy hablando de la primera parte, pero sí quiero decirles que las ideas de corte escéptico de los empiristas, al poner dos restricciones a su propuesta inicial, nuestras verdades innatas, que brillan con la luz divina en tanto verdades de razón lógicas y posibles, como no contradictorias, son necesarias, pero su alcance explicativo
para hablarnos de los modos concretos de la extensión y de sus relaciones como múltiples efectos y fenómenos que hay en el mundo, se quedará corto. Así, aunque Dios haya hecho nuestras mentes buenas y útiles en la proporción de lo humano, ha hecho muchas cosas que no podemos conocer, muchos efectos concretos cuyas causas nos escapan. La aplicación de los principios no es inmediata, porque ontológicamente el hombre es contingente y el mundo es complejo, pero además metodológicamente, entre las cadenas deductivas establecidas con rigor y los hechos del mundo, media la construcción de hipótesis explicativas que siempre son aproximativas. ¡Ay! ¿A poco? Sí. En la cuarta parte y antes, ¿no? Ya en la segunda y tercera empieza a hablar Descartes de las hipótesis, cosa que a uno lo deja un poco trastornado. Luego tenemos que decir que la filosofía natural cartesiana no es puramente un sistema deductivo de verdades, como luego afirman todas las gentes que leen nada más que el discurso y cuando mucho, en fin, alguna otra cosa de Descartes. Luego tenemos que decir que la filosofía natural cartesiana no es puramente un sistema deductivo de verdades, ya que dicho sistema se limita únicamente a los marcos teóricos, metafísico y físico. Con todo, a partir de estos marcos teóricos se da la construcción de hipótesis explicativas que no solo deben dar cuenta de los hechos concretos en estudio, sino que deben ser coherentes con los marcos teóricos establecidos. Esto significa que las verdades necesarias se limitan al nivel racional de los principios metafísicos y las leyes del movimiento que alcanzan la certeza metafísica o evidencia. Porque para Descartes hay dos tipos de certeza. La metafísica y obviamente una certeza moral que no es certeza metafísica, sino en donde puede uno dudar de esas cuestiones. Entonces, que alcanzan la certeza metafísica o evidencia, como también le gusta decir a Descartes, pero su aplicación a los fenómenos concretos, al bajar esas verdades del cielo de las ideas, por llamarlo de algún modo, al mundo de la experiencia, solo es posible con claras limitaciones, al proponer hipótesis explicativas fundadas en lo que Descartes llama una mera certeza moral, esto es, en verdades probables y contingentes. Dios hace mucho más de lo que podemos conocer, y la cantidad de efectos concretos hacen imposible acuñar una sola hipótesis explicativa como necesaria. Tales hipótesis respecto a los fenómenos naturales pueden cambiar, ya de seleccionarse aquella que explique mejor un conjunto de fenómenos o efectos concretos en estudio y a la par que no contravengan los principios o marcos teóricos. Esto significa que entre los principios como leyes a priori y las hipótesis explicativas media una muy importante distancia. Aquellas son necesarias e innatas o incluso innatas y estas son contingentes y relativas. Aquellas producen certeza metafísica y estas certeza moral, que así lo llama Descartes. Ello hace ver la dificultad de traducir las leyes o principios generales en una explicación adecuada de los fenómenos del mundo. Es por ello que el racionalismo cartesiano encuentra su límite escéptico. Qué interesante. Tal parece que el regalo divino de una mente para conocer el mundo es al menos incompleto. La inferencia racional topa con los hechos duros, difíciles de atrapar de una manera conceptual, por consiguiente, por congruente que sea. Así, el conocimiento del mundo se aplaza respecto a los hechos concretos. Erigimos verdades, sí, pero probables, pese a la ayuda que nos brinda nuestra estructura mental innata.
El mundo concreto gusta de esconderse y nosotros con dificultad nos acercamos a esa oscuridad pese a la luz natural de la razón, su claridad y su certeza. ¡Ay! Oiga usted, ¿de qué Descartes está usted hablando? ¡Qué cosa horrible! Conclusiones. Como hemos podido constatar, Descartes se aparta de la vía de reflexión tradicional, donde el ente hace camino y la mente simplemente abstrae su esencia a una vía compleja, donde el sujeto dotado de una luz racional que opera al discernir lo verdadero de lo falso y gracias a los principios operativos del entendimiento, construye el conocimiento del mundo, reduciendo la variedad fenoménica a la unidad del orden y la medida, uniformando así al universo, algo que le permitió a la ciencia moderna avanzar vertiginosamente. Por ello, sostengo finalmente que el cambio de vía reflexiva supone un alejamiento importante de los supuestos y principios de la vía de reflexión ontológica, por lo que la inauguración de la vía de reflexión epistemológica es algo mucho más complejo y más fuerte que un mero cambio de lugar de los conceptos o reconstrucción arquitectónica de los mismos o una metáfora, digamos, de la concepción aristotélica. Hasta aquí llego yo. Muchísimas gracias y ahora espero pues todas sus preguntas, que estoy segura tienen que ser muchas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Abrimos el espacio para preguntas, si quieren por el chat, si quieren abrir micrófono, como ustedes prefieran. Ay, este es un Descartes no muy conocido. De eso soy completamente, pues no solamente responsable, sino también lo veo con toda claridad. Aquí hay una manita levantada desde el salón. Buenos días, doctora. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho. Bendito sea Dios, muchas gracias. Gracias por la presentación, está muy interesante. Justo también esa evolución que usted nos pone de manifiesto entre el optimismo epistemológico y ya como un escepticismo un poco más prudente, me parece muy interesante. Sobre todo porque uno suele reducir Descartes a sus efectos históricos o en el resto de la filosofía, ¿no? Y meterse un poco en la olla de todo lo que ocurrió es fascinante. Tengo dos preguntas. Ajá. La primera es, sí, cuando hablamos cuando usted mencionó que para Descartes fue en cierta medida innovador. Ajá. Al pensar que epistemológicamente yo tenía una necesidad anterior a la necesidad divina en cuanto a su existencia, pues yo hoy pensé, pues eso es lógico, o sea, es obvio, yo soy más evidente a mí que Dios, para mí, ¿no? O sea, epistemológicamente, no ontológicamente, no metafísicamente, sino epistemológicamente. Llamó la atención que entonces usted comentara que eso le generara problemas con las autoridades, o sea, con teólogos y con la iglesia. Y yo, o sea, mi pregunta es, ¿eso es una malinterpretación? O porque no sé cómo, entendiéndolo bien, cómo podría causar esos problemas teológicos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, doctora, es la siguiente. Cuando se estaba debatiendo por o sea, el equilibrio que busca Descartes entre entre el determinismo y la libertad de Dios, o sea, entre si se tiene que someter o no a los principios que él crea y a las leyes que él crea, a mí aquí en este momento me vino a la mente algo que dice Santo Tomás de que la creación no es cambio, que la creación ocurre fuera del tiempo.
este problema de que Dios luego se tenga que ver obligado a sujetarse a los principios que ha creado es un planteamiento temporal. Entonces quería saber qué tanto puede ser que Descartes conociera o desconociera que la creación no, pues bueno, suena casi como que lo estuviera yo ofendiendo, pero bueno, esas son mis dudas. Gracias, doctora. Gracias a ti. Mira, en cuanto a esta segunda, obviamente Descartes conocía muy bien la teología. Después de todo, estuvo en la Fleche y estuvo allí con los jesuitas trabajando muchos años, digamos. No es que desconociera que, digamos, esta idea de un Dios que supera, digamos, todos los ámbitos temporales y etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto que allí el determinismo y la libertad no son concluyentes. Para Dios, pues claro, es simplemente el creador, pero allí el asunto es, ¿qué es lo que pasa con la creación de Dios? ¿Qué es lo que pasa? ¿De verdad nosotros podemos acercarnos y conocerla tal como? ¿O hay algo que nos impide que lo podamos conocer? Los problemas que se suscitaron no fue tanto por el voluntarismo y la libertad divina o algo por el estilo, ¿no? Que en definitiva a él no le interesaba demasiado ahondar en el asunto de la voluntad y la libertad de Dios, sino más bien en el asunto de cómo nosotros concebimos a la divinidad y cómo concebimos al mundo. Mi énfasis siempre está en la idea de que mientras que, digamos, la infinitud de Dios absolutamente nos sobrepasa y no la podemos captar del todo para Descartes, el mundo es ilimitado. Y siempre hubo esa cuestión de cómo es que el mundo es ilimitado. Entonces el mundo es infinito. Muchos teólogos se lo preguntaron. Entre otros, mismo Samuel Clarke, y bueno, mucha gente. ¿Cómo es que tú puedes distinguir entre la ilimitación del mundo y la infinitud de Dios? ¿Que no es lo mismo? Y Descartes dice no, porque epistemológicamente hablando, lo único que nosotros sabemos es que el mundo es ilimitado, nos rebasa. Pero no podemos saber si tiene una limitación porque no lo podemos conocer, no la conocemos. Entonces, es simplemente ilimitado. Y no me voy a meter, dice Descartes, en problemas ontológicos, que el mundo sea tan infinito como la divinidad. Porque entonces sí, pues cae en una situación muy complicada, ¿no? Entonces la creación infinita, cuidado, entonces no, es igual a Dios, ¿no? ¿Quién sostuvo eso, por ejemplo? Y Descartes lo conocía, aunque jamás lo menciona. Bruno, Giordano Bruno, evidentemente. Pero Descartes no. Descartes quiere salvar la cuestión y decir, bueno, sí, Dios es infinito, pero el mundo simplemente, nosotros al mundo lo que pasa es que no le conocemos límites. Punto. Por eso el mundo es ilimitado. En cuanto al otro problema, en realidad, pues epistemológicamente hablando, lo que surge en estas propuestas de los principios cartesianos es una problemática curiosa, porque definitivamente él había sostenido, tanto en el discurso como, en fin, en otros textos que todos conocen, las meditaciones y demás, pues él había sostenido que
el hombre, pues conoce antes que nada capacidad de pensar, cogito, ¿no? Pienso, luego soy. Entonces, esto es lo primario, epistemológicamente, en esos escritos. Pero el asunto es que aquí, lo que no podemos saber es que, para Descartes, qué limitaciones tiene ese cogito. Cuando se había revelado como es la primera verdad que tenemos en el entendimiento, que también creó dificultades con algunos escolásticos de por allí, amigos de la teología y demás, ¿no? ¿Cómo puede ser eso la primera verdad? La primera verdad debe ser Dios. Pero él dice, no, la primera verdad es el cogito. Y entonces, Dios, ¿qué pasa? Entonces, bueno, sigue diciendo, sí, bueno, sí. Lo primero con lo que topamos es con la evidencia del cogito, pero evidentemente, bueno, reconocemos que existe la infinitud divina. Y se calla, y no quiere decir más. Y por eso se va de París, y por eso se va a Holanda, y por eso todo, porque no quiere seguir teniendo discusiones con los teólogos, curiosamente. Él está convencido de que lo que ha dicho va bien. Entonces, la primera cuestión que aparece en la mente humana no es la idea de Dios. La primera cuestión que aparece en la mente humana es el yo. Y después se entiende que, bueno, hay un creador de este yo y que bla, bla, pero no se quiere, digamos, meter más a fondo con esas cuestiones. Ahí luego tal vez les envíe yo sus polémicas con algunos teólogos que son bastante interesantes. No sé si he contestado en parte a tus preocupaciones. Gracias, doctora. Sí, muy interesante. Gracias a ti. Veo pocas manitas levantadas. Tenemos tiempo para más preguntas, si alguien quiere animarse. En el salón hay varios estudiantes, doctora. Entonces, adelante. Pues, si alguien más tiene otra duda, pues yo cedo el turno, pero si no, aprovecho porque es que hay muchas cosas que se pueden explorar. Soy el mismo, doctora, soy Javier. Le quería preguntar, había otra cosa que me parece fundamental y que tiene muchísimos ecos después, y es cuando usted mencionó la dupla de principios metafísicos y principios matemáticos. ¿Sí? Puede ser que fuera algo que perfectamente no resolviera, así como usted me dijo que muy a propósito de otras cuestiones abiertas, incluso por prudencia. Pero, bueno, tenemos en el plano metafísico a Dios, bueno, primero al cogito, al yo, y luego a Dios. Pero de cierta manera, por lo menos en cuanto al cogito, el cogito lidia con lo matemático. Y lo matemático tiene como cierta, también hay una posibilidad muy clara de interacción entre el yo y las verdades matemáticas que es más segura, más inmediata que la interacción entre el yo y lo fenoménico, ¿no? Y lo material. Claro. Claro. ¿Sí? De ahí surge la certeza, digamos, metafísica. De ahí surge de esos principios matemáticos y de esos principios físicos de la dinámica y del movimiento, las leyes del movimiento, etcétera, etcétera. Y todas esas verdades le parecen a Descartes
verdades, digamos, muy bien fundadas. Por eso se constituyen como principios, ¿no? Tanto metafísicos como matemáticos, ¿no? Entonces, ahí están. Pero el gran problema es, aplica eso a los fenómenos concretos. Claro. Aplica eso a los fenómenos concretos y dime si en verdad en este pedazo de materia se puede entender con claridad esta divisibilidad plena y esto y lo otro, o este movimiento, o este cambio. Entonces es allí donde aparece, digamos, su primera propuesta, llamémosla así, escéptica, ¿no? No hay que tener cuidado porque no se trata de una mera aplicación, se trata de ir a los fenómenos. Claro. Curiosamente. Y se trata de ver si esos fenómenos se comportan tal y como estas leyes exigen. Y entonces es cuando nace en él esta necesidad de las hipótesis. Y es curioso, te voy a contar porque esto es interesantísimo, ¿no? Como Descartes dice que tiene que hacer algunas hipótesis, aunque sean fingidas, dice Descartes, Newton, digamos, se pone sus moños, o como se le quiera decir a eso, y dice, sí, tú, Descartes, tienes tus hipótesis fingidas, pero yo no finjo hipótesis, cuando en realidad Newton también propone hipótesis, por supuesto, pero es interesante, ¿no?, que ese texto especialmente le haya llegado a Newton y él quiera mostrarle a Descartes que él, bueno, mostrarle ya no podía porque ya Descartes se había muerto, pero digamos, estar en contra de la propuesta cartesiana y decir, yo ni siquiera finjo hipótesis, cuando realmente está construyendo toda su física sobre ciertas bases hipotéticas. Pero bueno, esa era algo que me encanta comentar, pero que, bueno, aquí sí, digamos, no podemos nosotros dejar de pensar que Descartes estuvo siempre alerta acerca de que no todo se podía deducir de los principios, sino que había que ir a los fenómenos, y esta búsqueda de los fenómenos obliga a digamos, a tejer, formar, o, en fin, hipótesis. Entonces, sí, dime. ¿Qué estatus tienen esos principios matemáticos? ¿Solo son verdades que Dios pone en el yo, o también tienen una independencia del hombre y una existencia por sí mismos? Allí es bastante complejo, porque en realidad, en definitiva, claro, el ser del pensar no se puede, digamos, aislar de la creación divina. Y entonces uno puede decir, bueno, sí, nos creó de tal manera que nosotros podemos articular las cosas matemáticamente. Y entonces uno puede decir que esos principios matemáticos y todo eso, en última instancia, provienen de la divinidad. Pero Descartes no se mete en ese asunto y procura siempre decir que el yo está provisto de esta capacidad, ¿no? Digamos, deductiva, y que puede realizar una serie de operaciones importantes, y entre esas están justamente estas operaciones matemáticas. Y estas operaciones matemáticas pues tienen la capacidad de explicarnos muchos de los fenómenos que nosotros podemos ver en el mundo, ¿no? Tanto fenómenos físicos como, digamos, pues cuestiones un poco más, digamos, elaboradas y complejas. Pero el problema es que eso tiene una cierta limitación, porque si nosotros
no aplicamos esas cosas a los fenómenos concretos del mundo, pues estamos simplemente elaborando, por decirlo así, propuestas meramente racionales. Y definitivamente esto es muy importante, pero falta ese complemento del mundo real, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Y qué tanto se mueve? ¿Y qué tanto cambia de lugar? ¿Y qué tanto puede realmente desarrollarse? Y etcétera, 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 ¿no? Todo lo que uno puede plantear sobre los fenómenos que conocemos cotidianamente, ¿no? Gracias, doctora. Ay, ¿pero de qué? No sé. Doctora, hay una pregunta en el chat. Ajá. Dice, hola, soy solo un aficionado a la filosofía. Noto que en la filosofía sale con... No te oigo. Ay, Voy a cambiar al celular. sí. Dice la pregunta, hola, soy solo un aficionado a la filosofía. Noto que en la filosofía sale con frecuencia el tema de Dios. ¿Es compatible dentro de la filosofía creer en un Dios creador, pero no creer en la Biblia? Gracias. Bueno, yo creo que no todo está reducido a una sola religión, digamos. Hay muchas personas que creen en Dios y no necesariamente son católicos o cristianos o como se quiera llamar. Hay un montón de religiones en el mundo. Y bueno, y en la filosofía, pues algunas veces, pues claro, sobre todo después de la Edad Media, en donde hubo sí un rango específico para las verdades teológicas que estaban por encima de las otras verdades, poco a poco en la modernidad se va, digamos, tratando de ensanchar más el ámbito del ser, digamos, del ser humano cognoscente, por llamarlo de alguna manera. Entonces, entonces ya no recurrir a ciertas verdades teológicas, sino irse como separando poco a poco de ellas, porque de lo que se trata más bien es de explicar los fenómenos del mundo natural. Entonces, sí, lo que tratamos de ver es por qué y cómo se mueven las estrellas y cómo se mueven los planetas y qué son y cómo se desarrollan los vegetales y los animales y cómo curamos a la gente de las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, digamos, posibilita que la gente pueda tomar principios diferentes a los principios, digamos, necesariamente teológicos, ¿no? Porque bueno, si yo quiero explicar por qué hay coronavirus, digamos, y digo, pues es que Dios lo creó, sí, pero queremos saber cómo combatirlo, queremos saber qué hacemos, queremos, ¿no? Entonces, allí, claro, la modernidad es el inicio del conocimiento de lo que llamamos ciencias, ¿no? Entonces, todas estas ciencias han surgido no necesariamente desechando, por decirlo así, moralmente a la divinidad, por supuesto que no, pero sí tratando de dar explicaciones racionales de esas cosas y no necesariamente enfundándonos en una propuesta teológica. Sí, pues es que se han muerto tantas gentes porque así Dios lo quiso, ¿no? No, vamos a tratar de ver causas y tratar de elaborar las posibilidades de seguir existiendo, no obstante, ¿no? Todas las cosas que pasan en el mundo. No sé si contesté tu pregunta, pero creo que, o espero haberlo hecho. Hay una mano de Pedro. Ok, Pedrito, adelante. Muy buenos días, doctora. Muchísimas gracias por la plática, muy, muy interesante. Discúlpenme que no prenda mi cámara porque falla mucho en mi computadora y tengo mal internet. Sí. Una disculpa por ello.
Conozco eso. Gracias. Por lo generalmente me pasa que cuando estamos tratando un tema en la filosofía y escucho después una ponencia, como que tiendo a unir los temas. Entonces, pues bueno, ahí disculparán las influencias actuales de filosofía de la ciencia. Estamos hablando sobre el tema de la física, sobre una teoría del todo, ¿no? Y justo ayer veíamos que en la parte matemática y lógica descubríamos que hay enunciados indemostrables, ¿no? Y que la ciencia nos pide más que como formalizar, pero descubrir, ¿no? Demostrar, ¿no? Evidenciar. Entonces, la solución para todo esto sería, es caer en una paradoja, ¿no? Hacer una teoría para estos descubrimientos, pero es bajo principios matemáticos y lógicos y son indemostrables. Habría como una limitante. Claro. Mi pregunta sería, ¿cómo o qué diría Descartes sobre si no podemos demostrar esto, qué tipo de conocimiento es? ¿Se queda en una mera hipótesis aproximativa? O hay que entonces ser muy escépticos de esto que estamos proponiendo. No sé si me explico. Sí, claro que te explicas. Esa parte me gusta mucho. Mira, te quiero decir, efectivamente, el gran problema es que las hipótesis, por supuesto, a lo largo del tiempo, se ha venido descubriendo que no son definitivas. Hay hipótesis, eso, como has dicho antes, aproximativas. Y además, en efecto, a pesar de que estas, propuestas matemáticas y físicas parezcan definitivas, tampoco lo son, ¿no? Entonces, Descartes creía que los principios matemáticos y físicos eran, digamos, las bases importantes, ¿no? La física, recuerdas, es el tronco del saber para Descartes. Y sus raíces son metafísicas, no quería él pelearse con todas las gentes de por allí, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene bases metafísicas, pero tiene un tronco que es la física. Y esa física evidentemente está llena de propuestas que tienen que irse afinando con el tiempo. Y Descartes ya en la parte cuarta de los principios reconoce que en efecto las hipótesis pues no son definitivas. Siempre pueden mejorarse. Hay allí, digamos, una búsqueda, ¿no? Entonces, siempre están creciendo, por decirlo así, pero nunca son totalmente definitivas ni nunca pueden. Y claro, si tú les quitas la base física y matemática, entonces la cosa resulta peor, porque la cuestión se vuelve bastante endeble, por decir así, ¿no? Entonces, en efecto, en filosofía de la ciencia está el problema de cómo le vamos a hacer para que esto, que tampoco es absolutamente definitivo, sin embargo, hasta este momento es más o menos explicativo, pero habrá un momento en el cual tengamos que hacer alguna variación, algún cambio, alguna propuesta diferente. Y por supuesto, en cuanto a las hipótesis, aún pues es peor todavía, ¿no? Entonces, evidentemente, esto, digamos, lo que me interesaba hacerles ver es que Descartes no solamente es un deductivista, ¿no? Ah, sí, tiene sus primeros principios y de ahí todo se deduce. No, Descartes entró en el problema de la construcción de hipótesis y eso lo lleva, digamos, a ser reservado y hasta un tanto escéptico, ¿no? Porque no todo es tan definitivo como parece. Y eso que le pasó a Descartes allí, pues le pasa a todos los científicos hoy día, y a veces hasta con más razones, por llamarlo de alguna manera. No sé si contesto tu pregunta.
Sí, claro que sí, doctora. Justo en esta última parte me quedé pensando, a lo mejor romantizando, no sé si sea correcto decirlo así, pero en lo escéptico yo era humildad epistémica, no sé, podría decir, ¿no? O Así sea, es, no hay, así es, no hay claro, me certeza, gusta. ¿no? Entonces, pues Sí, sí, nunca hay una qué interesante. certeza absoluta, jamás, 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 ¿no? Exacto, exacto. Ujú. Sí, muy bien. Y Excelente, por doctora. fuertes Muchísimas que gracias. sean los principios matemáticos y los principios físicos, ayudaron en un momento dado a ir construyendo el Exacto. edificio del conocimiento, pero después pues hubo que modificar, hubo que derrumbar, hubo que reconstruir, hubo que rehacer, etc., etc., etc. Y esta especie de lógica del derrumbe es algo que no puede ser ajeno porque si no, pues caemos en más errores, curiosamente. Y hasta aquí esta ciencia funcionó muy bien, pero luego de aquí para acá, pues empezó a tener muchas dificultades y entonces hubo que recurrir a otras cuestiones y modificar estos principios y estas, ¿no? Estos fundamentos, por llamarlos de alguna manera, para que nuestro edificio pues no se venga para abajo por completo. Si se puede llamar así, el edificio del saber o algo así. Es correcto, sí. Muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguien Muchas más gracias, tiene? doctora. Eh, bueno, yo no viendo manos alzadas, yo Ay, por favor, Beto, adelante. tenía, bueno, una duda y un comentario. La primera duda es si en este cambio de Descartes, digamos, Ay, ya te me congelaste. Estos nuestros aparatos de ahí no funcionan, Dios mío. ¿Ves por me lo que hay que cambio. cambiar de hipótesis? Exacto. Justo, doctora, quería preguntarle si en este cambio, bueno, lo que me entiendo es que hay como una evolución en el mismo pensamiento cartesiano. Eh, y mi pregunta es si en este cambio pudiera haber alguna influencia de Pascal, digo, sabiendo de que Descartes va con Pascal, este joven brillante que se lo encuentra encamado, tal, y que sabemos que, o se dice el chisme, no es quién sabe si es real, que salió enojado de Descartes, tal, pero que ya de alguna forma Pascal tenía esta impresión, no sé qué tan elaborada, pero ya al menos en esta idea del doble infinito, ya está la idea de que podemos comprender el mundo geométricamente, pero el mundo siempre nos rebasa y por Ujú, tanto, ujú. eh, Por supuesto, mira, yo siento que, claro, además de la influencia inmediata que pudo haber tenido un Pascal o un Henry Moore o un Clark, o bueno, no, Clark no, porque está más allá, pero un Pascal y un Henry Moore sobre Descartes, además de eso, ya hay, digamos, en el mundo este cambio, se empieza a sentir esta, digamos, propuesta de que efectivamente no todo puede ser sacado de la mente y aquí ya tengo yo las verdades y aquí ya las puedo ir deduciendo. No, 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 no. Hay esta, bueno, este cambio de la modernidad que también tiene mucho que ver con los cambios en el encuentro con nuevas razas, con nuevos pueblos, ¿no? Esta dinámica, bla, 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 pues tuvo muchísimo que ver con los cambios en la filosofía moderna, ¿no? Y particularmente, pues en nuestro caso, en Descartes, ¿no? No podían hacerse a un lado de que incluso hay nuevos territorios o nuevos ríos, ¿no? Hay esta versión del mundo cambiante, por llamarlo de alguna manera, tuvo que haber influido, además de estos autores con los que él tuvo que ver, como te digo, esta polémica con Moro o esta cercanía con Pascal o lo que fuere, ciertamente, ciertamente influyó en su cambio de perspectiva.
que no es tan fácil ni tan fácil de explicar. Y hay gente que evidentemente se ha quedado con el Descartes, como les dije antes, ¿no? Antiguo, pero no ven que en estas obras de Descartes, porque bueno, pues son 4 partes de los principios, no es una obra tan chiquita. Entonces, la verdad es que sí, hay cambios que muestran que en el mundo pues se ha dado siempre un devenir y un desarrollo del conocimiento que evidentemente tuvo que influir en Descartes. A mi parecer, porque si no, no explicas estas cosas, ¿no? ¿Cómo las puedes explicar? Si todo queda igual que estaba antes, pues no, evidentemente no hay tal. Y te digo, ahí hasta esta, pues broma, por decirlo así, que después de muerto le hace Newton de que, ay, tú andas fingiendo hipótesis ahí en tus principios, pero yo no. Yo no finjo hipótesis, estas, porque es una expresión que sale de Descartes. Dice, bueno, aunque estas hipótesis que propongo sean fingidas, ayudan al desarrollo del conocimiento, ¿no? Entonces, dice, no son perfectas, no son exactas, no es la última palabra, pero bueno, pues yo las propongo. Porque siente que por ahí va el camino de la ciencia, ¿no? En mi opinión. Bueno, eso es lo que yo veo. Bueno, pues creo que ahora sí ya estamos. Si hay alguien más. Hay una pregunta en el chat Ajá. de Teresa Concepción. Dice, buen día. ¿Este Descartes que nos expone tiene alguna base en la metafísica realista de Aristóteles? Y le agradece por la conferencia. Claro también. que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que recuerden que él estudió en la Fleche y por supuesto que allí pues el canon aristotélico, aunque no muy completo, porque los jesuitas siempre fueron así un poquito curiosos, pero de todas maneras estaba ahí presente. Y además, por supuesto que conoció el aristotelismo y por supuesto que conoció a Tomás de Aquino, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es obvio que tuvo esa formación. Lo interesante es que en un momento dado haya buscado, digamos, rebasar esos límites. Y entonces, evidentemente, en sus primeras obras, es determinadamente lo que siempre decimos más o menos deductivista. Pero después empieza a tener otras preocupaciones de cómo conjuntar los principios matemáticos y físicos con el mundo concreto, digamos con el mundo real, porque no todo pueden ser meras teorías, sino que hay que ver cómo esas teorías se realizan en el mundo concreto, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en la primera parte es más directamente contrario y sigue siéndolo a esencias y esas cosas, pero de todas maneras, no, sigue teniendo estas influencias. Entonces, y bueno, pues trata de no pelearse con todo el mundo, e incluso por eso se va a Holanda para no tener más pleitos con los clérigos de su entorno en París. No sé si contesto tu pregunta, pero por supuesto que tuvo una formación tradicional, vamos a llamarle así rápidamente. Doctora, bueno, yo sé que pues también tiene otras ocupaciones y pues bueno, simplemente a modo de agradecimiento, yo espero que algún día la podamos volver a tener acá en Puebla para invitarle, aunque sea una semita, esperemos que sea algo más elaborado, pero aunque sea una semita, que las semitas son muy buenas. Riquísimas. Y todos los dulces. y claro, le tendremos acá
unos dulces poblanos. Claro Unas que sí. tortitas Me de va a Santa gustar. Clara. Muchísimas gracias por la constancia, muchísimas gracias, ya la estoy viendo aquí, estoy muy agradecida y yo espero que pues haya sido de utilidad todo lo que hemos hablado. Muchísimo, doctora, muchísimo, he aprendido muchísimo y siempre es bueno tener esta otra perspectiva digamos que siempre va mucho más allá de lo que usualmente se dice del filósofo, ¿no? Yo justo le iba a hacer un segundo comentario que iba por ahí, que es, curiosamente me ha pasado mucho con el racionalismo moderno, ¿no? Que tenemos esta imagen de unos racionalistas, calculadores, fríos, Duros y que puros. quieren, exacto, estos racionalistas duros, y cuando uno profundiza, empieza a descubrir esta otra cara de los autores, ¿no? Claro. Pues bueno, yo en ese sentido, a nombre del seminario, a nombre de la UPAE, pues agradecerle muchísimo su participación, doctora, y sabe que tiene aquí las puertas siempre abiertas Mil gracias, mil muchas gracias. gracias. Pues efectivamente, no siempre pasamos de esos duros y puros a gente que tiene también otras perspectivas. Y yo creo que tú en Leibniz también lo has podido observar, o lo supongo así, de alguna manera. En fin, pues la agradecida soy yo, les agradezco a todos el haber estado aquí y bueno, pues ya esperamos vernos en algún momento. Cuídense, Así es, doctora. por favor. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes, la verdad, por haberme soportado. Cuídense, por favor. Y Gracias. pues, gracias. Pues ya vamos saliendo. Les agradezco todas sus preguntas y todo su interés y nos vemos próximamente. O eso Nos esperamos. vemos, doctora. Yo simplemente les recuerdo a los asistentes que el 30 tenemos la tercera sesión con el doctor Luis Ramos. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso me hace feliz. Bueno,